de la sesión 84ª queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 85ª se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Se ha recibido un oficio de la Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto al proyecto de ley iniciado en moción que modifica las leyes 20.830 y 19.968 para regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial. Se ha recibido un oficio del jefe de gabinete del subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual excusa la inasistencia del subsecretario don Osvaldo Salgado a esta sesión por encontrarse en la región de Aysén en reuniones agendadas con anterioridad. Se ha recibido un oficio de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual, según lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público el año 2024, en la glosa número 07 y 06, partida 27, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, capítulo 02, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, programa 01 del mismo servicio y programa 02, Mujer y Trabajo, y las otras glosas que indica, remite el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de enero a junio y del segundo trimestre de abril a junio del 2024, de acuerdo con lo instruido en la respectiva asignación y glosa que indica. Se ha recibido un correo electrónico de la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles, doña Marcela Melo Reyes, quien excusa su inasistencia a esta sesión debido a compromisos previos que no le ha sido posible reprogramar. Queda a disposición de la comisión para coordinar una futura participación. Finalmente, un correo electrónico del coordinador de agrupaciones de la Asociación de Ginecólogas de Chile, de la Fundación Niñas Valientes y del Colegio de Matronas de Chile, a través del cual hace referencia a oficios de esta comisión por los que se solicitó a las ministras de Salud y de la Mujer y Equidad de Género medidas para mejorar el acceso al implante anticonceptivo subdérmico en los servicios de salud públicos. Sobre el particular informa que el Congreso Nacional aprobó el financiamiento para estos métodos en la Ley de Presupuestos 2024 en su partida 16, capítulo 2, programa 2 y glosa número 10. Indica que este financiamiento reducirá el gasto de las mujeres hasta en el 80%. Sin embargo, para que FONASA financie estos métodos bajo la modalidad de libre elección, es necesario crear un código FONASA, trámite administrativo aún pendiente. Para asegurar que los recursos asignados no se pierdan, solicita oficiar al Ministerio de Salud y a FONASA para que informen sobre el avance y la asignación de los recursos para ese propósito. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Se abre la palabra sobre la cuenta. Diputada Mix. ¿No? Gracias, Presidenta. Yo creo que el último punto a todas nos llamó la atención y deberíamos de reforzar aquello que están pidiendo las organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, matronas y matrones, porque además ya fue aprobado en el presupuesto para este año y entonces yo le sugiero, Presidenta, no solo oficiar, sino que invitar al director de FONASA para que podamos ver qué pasa, porque en el fondo lo que no está ocurriendo es que no se hayan creado los códigos para tramitar la adquisición de esas prestaciones. Así que eso, Presidenta, a ver si podemos tomar el acuerdo y llamar invitar al director de FONASA. Así es, diputada, yo iba a intervenir en la misma línea. Yo creo que también este es una tremenda oportunidad para demostrar el interés del gobierno por el hecho de proteger y potenciar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así que, en primer término, les voy a proponer oficiar, en los términos sugeridos, oficiar al FONASA para que informe respecto de esta solicitud referente a que se incluya un código FONASA para el implante anticonceptivo subdérmico en los distintos servicios de salud público. ¿Habría acuerdo? No, oficiar
respecto de esta medida, porque hay un presupuesto, diputada, que está asignado, pero no se puede ejecutar porque no se han cumplido con todos los trámites administrativos. ¿Ya? Diputada Valls, había... Ah, ya. ¿Se acordó eso? Sí, diputada Varqués y diputada Mix. Diputada Varqués y diputada Mix. Diputada Varqués. Sí. Yo no doy la unanimidad para el oficio. Lo pueden hacer a nombre de las diputadas. O sea, independientes, no de la comisión. La mayoría, sí. Sí, diputada Mix. Sí, no, yo quiero insistir. Hay algo que se aprobó, hay una medida que se aprobó y hoy día no es financiada por FONASA solo porque no tiene el código creado. Eso es lo que nosotros vamos a exigirle a FONASA, que cree el código para que efectivamente las personas que quieran acceder a esa prestación esté creada como prestación. Entonces, yo me sumaría no solo a la solicitud de las organizaciones para oficiar, porque ellos ya oficiaron, lo que pasa es que no han tenido respuesta. El primer acuerdo es oficial, el ya. segundo acuerdo segundo es que venga, eso, ya. Entonces, habría acuerdo de las demás diputadas, excepto la diputada Varqués. Ahora, es respecto a la invitación al director de FONASA para abordar esta materia. ¿Habría acuerdo respecto de...? Ya, lo mismo. Diputada Romero, no la había visto. ¿Habría acuerdo respecto de...? Ya, ok, muchas gracias. Perdón, Presidenta, ¿puedo agregar a alguien más? ¿Al superintendente de salud? Ya. Si hay pacientes que hoy día no han podido acceder, seguramente han ido a denunciar a la superintendencia. ¿Ya? ¿Incorporamos entonces también? Ya, al superintendente de salud también. Ya, pasamos ahora entonces a puntos varios. Me pidió la palabra la diputada Valls. Gracias, Presidenta. Quiero traer a esta comisión un caso de violencia que ocurre en mi distrito, en la comuna de Lota, pero que lo grave de esto es que termina con la vida de una mujer de 23 años, que esto hace un año que en la comuna de Lota se dio muerte a una mujer de 23 años producto de heridas provocadas por armas de fuego. Este fatídico crimen se registró una madrugada en el sector playa, próxima al sector feria de la comuna de Lota. La familia de Scarlett Fernández ha esperado un año para conocer los avances de esta investigación, que al día de hoy no ha recibido ni siquiera la declaración de los testigos, y hay un tema que está levantado en la región con mucha fuerza por esto, porque hace ya, como digo, un año y no se llama ni siquiera a declarar a los testigos. Hoy los familiares buscan ampliar la querella contra los encubridores. Y otro hecho es que el presunto responsable del ataque está privado de libertad, pero en una causa relacionada al porte ilegal de armas de fuego y municiones y no al crimen de Scarlett. O sea, se ve como algo de añadidura el crimen y se investiga las armas de fuego porque hay antecedentes de las personas que participan en este episodio tan fatal. El delito está tipificado como femicidio no íntimo y fue declarado admisible por el Tribunal de Garantía de Lota. Y lo que esperamos es que la causa pueda avanzar, eso espera la familia, que se realicen las gestiones para que la familia pueda ver que la justicia empatiza con ellos y para que se cumpla una función tan esencial en la sociedad, que es perseguir y sancionar a los culpables, que terminó con la vida de una mujer de 23 años. Entonces, que el foco está puesto no en lo que debiese ser, a nuestro juicio, o a lo menos en igualdad de condiciones, lo que es armas de fuego, porque al leer la historia de todos los que están involucrados hay antecedentes, en fin, penales y anteriores, pero otra es que la lentitud del proceso, o sea, que no se ha lleva un año, los testigos están, digamos, entonces, ¿cuál es el punto, Presidenta? Es que oficiar con la autonomía de los poderes del Estado, evidentemente, pero pedir información a lo menos respecto a la Fiscalía y también a la Policía de Investigaciones, que es la que está investigando en qué estado está esta causa y tener un poco un grado de avance para dar respuesta a la familia, que es lo que es una vida de una mujer, este femicidio no íntimo que está catalogado, pero que al parecer no se está evaluando de esa manera desde lo que es la Fiscalía. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Valls. Respecto del punto, entonces, tomamos el acuerdo para que se oficien los términos propuestos y solicitados por la diputada Valls. Acordado. Diputada Tello. Muchas
Muchas gracias, Presidenta. Saludarles a todas, a todos. Primero, respecto de una solicitud que, bueno, estuvo en tabla varias veces ya, pero atendido el tiempo, no pudimos escuchar a las mujeres de Humedales que ya han estado en 2 oportunidades vía Zoom esperando en la comisión y no han podido finalmente hacer su exposición, y por la premura del tema que ellas tienen, además de, por supuesto, comentarles de la creación, ¿cierto?, de esta red a nivel regional, nos parece importante, y por eso refuerzo la solicitud, Presidenta. Y también, y aprovechando que acá también está la diputada Castillo, por distintas vías solicitamos que pudiéramos escuchar a la dirigente Mary Cortés de una organización de mujeres afrodescendientes, afrodiaspóricas y negras, y a propósito de distintas discusiones que estamos teniendo en otras comisiones, como por ejemplo Gobierno Interior y Familia. Nos parece, y acá como está la diputada también, ojalá poder apurar también esa invitación para que ellas también puedan tener voz en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tello. Sí, no sé si respecto al mismo punto, no. Ya estamos viendo con la secretaría, con la señora secretaria, una calendarización de todas las solicitudes de audiencia que tenemos, ¿ya? Y la idea es dejar para la próxima semana la Corporación de Mujeres Humedales y Humanas también, ¿ah? Y en el segundo bloque, en el bloque de las exposiciones, porque el primer bloque, o segundo, bueno, depende, pero el otro bloque es legislativo, así que así vamos a seguir en ese orden, ¿ya? Diputada Pérez. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, me gustaría traer a esta comisión un tema que se ha debatido también en otras comisiones, pero no desde la perspectiva adecuada a mi juicio, y es en relación con un problema que tenemos en la región de Antofagasta como ejemplo, pero que ocurre en todo el país y que tiene que ver con un sistema que finalmente termina permitiendo verdaderas estafas a emprendedores, emprendedoras, micro, pequeños y medianos empresarios a manos de empresas extranjeras que se adjudican licitaciones por parte del Estado en su gran mayoría, y luego terminan tras una declaración de quiebra del intermediario sin pagar las obligaciones que adquieren con empresas a veces familiares, algunas empresas más grandes, pero todos micro y pequeños emprendedores finalmente de las regiones, además de repente de comunas súper apartadas, y que hoy día se encuentran en la más completa indefensión. Solo en la región de Antofagasta hay deudas millonarias, pero esto además está asociado a contratos que se adjudican a propósito de energías renovables no convencionales que además existen en otras regiones. Y el problema que tiene, Presidenta, es que si bien se ha discutido en la Comisión de Economía, por ejemplo, cómo generar modificaciones para, digamos, para que esto nos quede la más completa impunidad, termina ocurriendo que además se produce una discriminación de género a la hora de hacer el pago por parte de los proveedores que, declarados en quiebra, tienen que priorizar a quienes les han prestado servicios para pagar. Y resulta que las mujeres que dirigen sus emprendimientos, que dirigen micro, pequeñas y medianas empresarias, que con mucho esfuerzo han podido levantar su emprendimiento, su negocio, sus empresas, resultan que quedan lo último en la cola. Y es una situación que hemos tratado de solucionar por el lado de economía, esto incluso se ha conversado en el Senado, pero no se ha abierto la discusión respecto a la perspectiva de género que esto tiene. Y a mí me parece sumamente grave porque termina afectando no solamente en términos económicos a la empresa misma, sino que la posibilidad de que esas mujeres luego accedan, por ejemplo, a créditos hipotecarios. Entonces, porque la empresa está con una deuda producto de una boleta que no pudieron nunca cobrar, por ejemplo. Entonces, esto es algo que ocurre en mi distrito. Pero las emprendedoras, las empresarias son de distintos distritos. La diputada Claudia Mix, de hecho, tiene a una emprendedora en el distrito 8, no me cabe ninguna duda de que hay otras en otros distritos también, porque justamente van a la región de Antofagasta porque hay una oportunidad ahí de negocio que luego termina en nada y significando una deuda tremenda para ella. Entonces, a mí me parece importante, Presidenta, que usted tenga bien invitar, en particular creo, muy representativas de esta problemática han sido Blanca Zapata y Paola Vera,
que son parte de este grupo de emprendedores y emprendedoras que han sido verdaderamente estafados sistemáticamente por parte de empresas, que es un ejemplo de, insisto, algo que ocurre también en otros lugares, que expongan la perspectiva de género que esto tiene, que podamos escucharla y que podamos además instruirnos en el problema en general para ver cómo podemos respaldar igualmente en otras comisiones en las que participamos para que esto no siga, digamos, continuando en el tiempo. Entonces, Presidenta, me gustaría pedirles, por favor, que invitáramos a ambas para que pudieran exponer la problemática. Gravísima. Gracias, diputada Catalina Pérez. Y yo también sugiero invitar a la subsecretaria de Economía para abordar este tema, ¿sí? Desde la mirada del Ejecutivo y cómo podemos abordarlo. ¿Les parece? Entonces lo incorporamos al calendario de, de audiencias. Acordado. ¿Más puntos varios? Entonces pasamos a la orden del día. Entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar la siguiente tabla. En primer lugar, continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Boletín número 15.516-34 para nuevo primer informe. Para tales efectos, escucharemos a la presidenta de la Red de Mujeres de Alta Dirección, REDMAT, señora María Ana Matías, quien se encuentra conectada a la sesión. Ya, muy bien, bienvenida. Directora de REDMAT también, señora Jimena Bonilla, y también, bueno, contamos con la presencia de los asesores del Ministerio de Economía, la coordinadora de género, señora Natalia Díaz, y el asesor legislativo, señor Juan Ignacio Bugueño. Entonces, le damos la bienvenida a las representantes de REDMAT para que pasen a exponer. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, a todas las diputadas. La verdad que agradecer el espacio y poder compartir con ustedes nuestra opinión con respecto a este importante proyecto de ley. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve? Ha iniciado función compartir pantalla. Sí, está cargando la presentación ahí. Vamos. Dale, ¿no? Dale. Yo solo ¿no? No es esa. No. Sí, un minutito ahí estamos tratando de compartir. Ahí sí. Aquí estamos. Bueno, primero quisiera contarles un poco lo que es REDMAT, que es una corporación sin fines de lucro que nace en el año 2015. Actualmente somos 550 socias y esto nace con el objetivo de poder generar una red que apoye a mujeres profesionales en su camino hacia la alta dirección. La verdad que en ese minuto veíamos que había muy pocas, si bien había muchas mujeres ingresando a la universidad, ya carreras, digamos, como ingeniería comercial, legal, otras, había muy pocas, ¿no es cierto?, que lograban generar una carrera y avanzar hacia la alta dirección.
Y así, ¿no es cierto?, el propósito de RedMat es inspirar y acelerar la transformación de las organizaciones para el desarrollo de una sociedad sostenible y con la mirada de las mujeres en alta dirección. Y nuestra misión, ¿no es cierto?, para lograr esto es convocar, conectar y potenciar y visibilizar mujeres ejecutivas con experiencias en cargos en organizaciones e instituciones para poder llegar a esto y también, en el fondo, súper importante, traccionar a otras mujeres. Como causas, ¿no es cierto?, públicas, ¿qué es lo que nos mueve en estos momentos? Principalmente es abogar porque haya más mujeres en directorio, por lo tanto este proyecto de ley nos interesa mucho y hemos estado muy involucradas en él. También eliminar las brechas salariales, promover la corresponsabilidad entre los distintos sexos e impulsar la creación también de equipos intergeneracionales. Vemos que el tema de la intergeneracionalidad también es un problema, ¿no es cierto?, y sobre todo para las mujeres, así que también esto nos ocupa. Bueno, primer punto que queríamos compartir con ustedes es, en el fondo, la participación de las mujeres en la alta dirección. Y acá vemos que se ha hablado mucho y yo creo que ustedes todas han escuchado muchas veces y mucha, digamos, evidencia y estudio de las bondades que esto tiene y los beneficios que trae para las empresas. Por nombrar algunos, ¿no es cierto?, mejora el desempeño y la toma de decisiones, al ampliar la diversidad de miradas, aumenta la legitimidad social también de las organizaciones, ayuda a traccionar la inclusión femenina en otras áreas de la organización. Eso la verdad que a mí me parece un punto muy relevante. Y además más mujeres en la fuerza laboral incide directamente en el crecimiento económico. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el desafío para las empresas? Y ahora, ¿no es cierto?, las empresas tienen un desafío no solo con sus colaboradores o con sus clientes, sino que con la sociedad en general. Y en este contexto, la preocupación, ¿no es cierto?, primero por todos sus stakeholders es muy relevante. Y acá, por ejemplo, quiero mostrarles un poco donde se nos produce o vemos un desbalance muy importante y que es considerando, por ejemplo, los clientes, stakeholders importantes para cualquier organización, ¿no es cierto?, se estima que el 70% de las mujeres son las que toman las decisiones de consumo en Chile. Después, ¿no es cierto?, si vemos y analizamos el talento en Chile, ya un 55% de mujeres está ingresando a la educación superior, incluso superando, ¿no es cierto?, a los hombres. Pero si analizamos la participación de las mujeres en la alta dirección, esta no supera el 16,5% en las empresas, por ejemplo, que tenemos el dato de las empresas que reportan a la CMF. Entonces acá, la verdad, que ya no pasa a ser un tema de mujeres o no, sino que se trata de el poder acceder al mejor talento. Y si las empresas quieren acceder al mejor talento, tienen que buscarlo en igual manera en las mujeres. Viendo también el avance que esto ha tenido, y esta es información del quinto reporte de género realizado por Chile Mujeres y el Ministerio de Hacienda, vemos que en los últimos 4 años, si bien ha habido avance, en el total de mujeres trabajadoras se ha mantenido más constante, ya con cercano a un 40%. Cuando ya hablamos de mujeres en gerencias de primera línea, vemos que esto está alrededor del 22,5%, sin mucha variación durante estos 4 años. Y ya mujeres en los directorios, vemos que ha habido un avance, siendo actualmente un 16,5%, pero la verdad que no es un avance muy rápido. O sea, si seguimos este ritmo, el llegar, ¿no es cierto?, a un balance entre hombres y mujeres va a demorar mucho tiempo. ¿Qué podemos ver de la experiencia internacional? De aquí es bien interesante analizar esto cuando hablamos de la autorregulación, que es lo que tenemos actualmente en Chile, o sea que las empresas se autorregulan y definen ellas sus políticas, ¿no es cierto? En este caso tenemos el ejemplo de Canadá, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Japón, ¿no
¿no es cierto?, que además pertenecen a lo que se llama el Club del 30%, que es un movimiento a lo que se inició en Inglaterra y que donde las empresas espontáneamente se comprometían a llegar a un 30% de participación de mujeres. En el promedio no superan el 15%, donde si vemos más o menos en Chile estamos alrededor de esto, y que coincide, ¿no es cierto?, con una autorregulación de las mismas empresas. Cuando ya pasamos a cuotas recomendadas, o el cumple y explica, ¿no es cierto?, y donde tenemos países como Australia, Austria, Colombia, España, Finlandia, etcétera, etcétera, donde más o menos se han puesto unas cuotas sugeridas entre el 35-30%, el promedio, ¿no es cierto?, de estos países llega a un 26% de participación de mujeres. Y ya cuando se pasa, o países que han implementado sistemas de cuotas obligatorias, como Francia, Noruega, Islandia, Bélgica, Holanda, Alemania, ¿no es cierto?, que fluctúan entre un 30 y un 40%, el promedio de estos países llega al 40%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se cumplen las cuotas, o el porcentaje de mujeres, de participación de mujeres que se ha definido. Bueno, y aquí quiero citar, ¿no es cierto?, una frase de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, donde dice: con las cuotas las empresas encuentran mujeres, sin las cuotas se encuentran excusas. Hemos escuchado muchos argumentos muchas veces de que no hay mujeres, ¿no es cierto?, pero nosotros estamos tremendamente convencidas desde RedMat que sí hay mujeres. De hecho, solamente nosotros somos 550 socias, y la gran mayoría de ellas aspira o le gustaría en algún momento, ¿no es cierto?, avanzar hacia un cargo de directorio en sus carreras. En resumen, yo creo que el diagnóstico es compartido. Mayor participación laboral de las mujeres es beneficioso para el país en su conjunto. También que hay, como vimos, hay una subrepresentación de las mujeres en la alta dirección, donde la brecha aún es mayor que en otros ámbitos del quehacer laboral. También lograr mayor presencia de la mujer en la alta dirección requiere de un cambio cultural y que según demuestra la experiencia, esto es lento y es muy difícil de que esto se dé por sí solo. También reconocemos que hay avances y que se han generado a partir de diferentes iniciativas público-privadas, pero creemos que el siguiente paso es generar los marcos que permitan trascender las buenas prácticas, recogiendo la experiencia a nivel internacional y también que se ha dado en Chile. Por ejemplo, es un buen ejemplo lo que pasó con las empresas CEP, ¿no es cierto?, que ya con las políticas que se generaron, actualmente hay un 55% de participación de las mujeres en los directorios de estas empresas. Bueno, yendo ahora como último tema, ¿no es cierto?, al proyecto de ley Más Mujeres en Directorios. Las indicaciones que se han presentado creemos que fortalecen la propuesta inicial. Primero, porque vemos muy importante que el foco se ponga en el balance entre hombres y mujeres, lo que, digamos, salvaguardando, que ningún sexo supere el 60%. También nos parece muy interesante y adecuado, ¿no es cierto?, que la cuota sugerida sea el principio rector. Y que la obligatoriedad solo opere en forma transitoria. Esto nos parece muy importante, ¿no es cierto?, y sujeto a un índice que si este no se cumple, ¿no es cierto?, operaría esta cuota obligatoria en forma transitoria. También el que mantenga la gradualidad de 6 años es un periodo que nos parece muy adecuado y razonable para que las empresas puedan realizar y tengan el tiempo para realizar los cambios para cumplir con estas indicaciones. Y también el que genere la incorporación de un factor evaluativo y que este se irá revisando, ¿no es cierto?, cada 4 años, lo cual asegura la transitoriedad de esta ley.
Bueno, finalmente, ¿no es cierto?, en términos generales, la opinión de RedMat es que consideramos necesario un cambio cultural. Y el proyecto de ley Más Mujeres en Directorio es uno de los mecanismos para empujar y acelerar este cambio. Vemos, ¿no es cierto?, según nos muestra la evidencia, que si no, esto demora mucho tiempo, la verdad que cuesta muchos más años, y de hecho he escuchado yo muchos cálculos de la cantidad, ¿no es cierto?, de años que se necesitaría para llegar a esta meta si es que no hay algún empujón de algún tipo. Bueno, los cambios incorporados al proyecto creemos que van en la línea de salvaguardar el derecho de los accionistas también de determinar los directores en sus empresas, lo cual nos parece tremendamente importante. Y también que estas indicaciones se trabajaron con organizaciones de la sociedad civil, con experiencia tanto en materia de género como empresarial, ¿no es cierto? Nosotros agradecemos esa instancia también de haber podido colaborar en esta parte. Este es un proyecto, finalmente, consideramos que este es un proyecto país con potencial multiplicador, ya que si bien esto afecta a un grupo de empresas, que son las que reportan, ¿no es cierto?, a las CMF, Sociedades Anónimas y Abiertas y Especiales, pero va a ser en el fondo el referente para muchas otras y para que este cambio cultural se dé en forma mucho más rápida que si no tuviéramos esta ley. Bueno, quiero terminar, ¿no es cierto?, agradeciendo el espacio y diciéndoles que como reflexión, que contar con más mujeres en directorios está lejos de ser un beneficio exclusivo para el género o para un grupo en específico. Gobiernos corporativos con miradas complementarias impactan positivamente en la sustentabilidad de las empresas. Mujeres en cargos de liderazgo traccionan el talento y todo ello beneficia al país. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir por si tienen algunas preguntas, que así que feliz Jimena y yo estamos para contestarlas. Muchas gracias, Ana, por su clara exposición. Y bueno, abro la palabra para consultas. Diputada González. Gracias, presidenta. Bueno, saludar la exposición, la claridad también de los argumentos expuestos y un poco también poder anticiparnos un poco de cuáles visualizan ustedes que puedan ser un poco los contraargumentos o posiciones contrarias a este tipo de iniciativas que ustedes se hayan topado en sus gestiones, digamos, y cómo también podrían, digamos, argumentar a las personas que estuvieran en contra de este proyecto. Y por otro lado también, cómo ustedes ven el tema de conciliación, vida, trabajo y familia, que también es un tema que nos afecta mayoritariamente a las mujeres, porque, bueno, uno de los índices de nuestro país es que son muchos hogares monoparentales guiados por mujeres jefas de hogar, y siempre la crianza también genera esta disyuntiva entre el trabajo y familia. ¿Le podría hacer esas dos consultas, presidenta? Muchas gracias. Gracias, diputada Marta González. Vamos a hacer la ronda de preguntas para después proceder a las respuestas. ¿Alguna otra consulta? Sí, diputada Valls. Sí, muchas gracias. No, respecto a las mujeres que están hoy participando, ese 16%, si tienen antecedentes de la edad y el tipo de estudios, de qué áreas son esas mujeres que están participando en directorio. Eso, gracias. Ya, gracias, diputada Valls. Y yo también quiero consultar si RedMat tiene socias en regiones y también solicitarles si nos pueden compartir su presentación. No sé quién responde, Mariana. Sí, muchas gracias, presidenta. Voy a tratar ahí de respondiendo a las preguntas. Bueno, en general, las oposiciones, ¿no es cierto?, que han surgido al proyecto de ley
habla de temas como que, primero, que cuesta encontrar mujeres, ¿ya? A lo cual nosotros creemos que no, que hay mujeres, hay que saber buscarlas, ¿no es cierto? Y ir dándole la oportunidad a estas mujeres. También el hecho de que afecta a un grupo muy pequeño de mujeres, ¿cierto? Que serían estas, no sé, había escuchado yo estimaciones como que serían 600 mujeres a las cuales afectaría, o 600 sillas de directorio, ¿no es cierto?, que se necesitarían. Pero lo relevante que nosotros vemos en esto es el que al poner estas mujeres en estos directorios se genera una atracción para otras mujeres. Nosotros hemos hecho muchos estudios en RedMat y vemos que hay que las mujeres traemos algunos sesgos inconscientes en que nos cuesta más atrevernos, en que vemos como más difícil nuestro camino, y al existir mujeres que han llegado a estos cargos, la verdad que se genera esta atracción, estas ganas de poder hacer lo mismo y se transforman en referentes. Entonces, si bien sí pueden ser en este minuto pocas, yo creo que la atracción o la referencia que genera esto para muchas mujeres es súper importante. Después había otra pregunta. Sí, bueno, con respecto a la conciliación empresa-familia, la verdad que es una pregunta muy buena y es súper importante. Nosotros como RedMat nos preocupa mucho también eso, porque vemos que toda la brecha entre hombres y mujeres en las carreras profesionales se genera básicamente cuando las mujeres tienen hijos. De hecho, el último premio Nobel de Economía, se ganó el premio con un estudio que hizo durante 70 años en que analizó en paralelo las carreras de hombres y mujeres y determinó que en el minuto en que la mujer tenía el primer hijo se generaba una brecha que no se recuperaba más. Ahora, ese problema se tiene que ir resolviendo al ir igualando esto y al ir generando una corresponsabilidad con los hombres. Hay ejemplos en otros países, por ejemplo, conozco bien el caso de España, en que nosotros hemos hecho estudios comparativos con ellos desde RedMat, y somos muy parecidos en todo, excepto en la corresponsabilidad. ¿Y por qué ellos han logrado mejorar esto? Es porque tienen una ley, por ejemplo, de postnatal obligatoria y igual para hombres y mujeres. O sea, ambos tienen 18 semanas después de haber tenido un hijo, ¿no es cierto?, intransferible. Y lo que sí pueden hacer es repartirse, a lo mejor uno se lo toma primero, otro después, y todo. Entonces, iniciativas públicas como esa, la verdad que son muy relevantes para ir como emparejando, por llamarlo de alguna manera, esta cancha para que en el fondo se vaya dando esta mayor corresponsabilidad. Ahora, la buena noticia es que vemos, sí, precisamente que en las generaciones más jóvenes, esto se está dando en forma más natural. Los hombres quieren participar más de la crianza de sus hijos y estar más presentes, lo cual nos parece muy bueno. Además, creo que es muy importante también que los hombres puedan participar en esto y estar junto a sus hijos y que no sea, digamos, mal mirado. Nosotros tenemos una ley de postnatal para hombres y la verdad que el porcentaje de hombres que hace uso de ella es mínimo. Y también por un tema cultural, ¿no es cierto?, y de sesgo, porque a lo mejor muchos no se atreven a usarlo. Entonces yo creo que la situación es bien compleja y tiene varias aristas que hay que ir trabajando en conjunto desde las organizaciones, desde la política pública y desde organizaciones también como nosotros que deben ir sacando y colaborando en estas materias. Bueno, había otra pregunta, ¿no es cierto?, de las edades de las mujeres, de ese 16% que estaban ya participando como directora en las empresas que reportan a la CMF. El promedio de edad fluctúa más o menos entre los 50 años aproximadamente. Ahora, sí, lo que es interesante es que es un promedio de edad menor al de los hombres. Y estas mujeres también llevan menos tiempo en los directorios que los hombres. Los hombres, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las empresas IPSA tienen un promedio de permanencia en los directorios de 9 años
y las mujeres que están de directora en estas empresas IPSA tienen un promedio de 5 años. Ahora, ¿cuáles son las carreras? En general, todavía las que más, digamos, los profesionales que participan en los directorios son o ingenieros civil industriales o ingenieros comerciales o abogados. Pero sí, ya también se están incorporando otras carreras y otras miradas, lo cual nos parece muy bueno, ya que en un directorio, en un gobierno corporativo, es súper importante la diversidad de miradas que pueda haber. Y creo, perdón, había una última pregunta de la señora presidenta, si teníamos también socias en regiones, y sí, sí tenemos. La verdad que la mayoría de nuestras socias son de Santiago, pero sí tenemos una muy buena representación en Concepción y en la quinta región, y estamos desarrollando toda nuestra presencia también en regiones. No sé si se me quedó ahí o olvidé alguna pregunta, por favor me lo recuerdan. Sí, al parecer las respondió todas, ¿no es cierto? Así que agradecerle Mariana y también a Jimena la clarísima exposición, lo cual va a ser también importante para al momento de votar el proyecto y de posibles presentaciones de indicaciones. ¿No hay más preguntas? Entonces, agradeciéndoles nuevamente, las dejamos liberadas. Muchas gracias nuevamente, presidenta, a todas las participantes por estar. Entonces, ahora, así que el Ejecutivo, no sé si quiere plantear hacer algún punto respecto a la presentación. ¿No? ¿No? Ya, entonces también los dejaríamos liberados para poder pasar al segundo lugar de la tabla. La ministra viene en camino, presidenta. Ya, vamos a suspender unos minutitos porque la ministra viene en camino ya. Sí. Ya, reanudamos. Pasando al segundo lugar de la tabla, el objetivo es analizar las situaciones de violencia y acoso laboral y sexual que se han presentado en el sector de la salud y las acciones que están realizando las autoridades del Ministerio de Salud frente a la problemática estructural de violencia que afecta a dicho sector. Para este punto se encuentra invitada y también está presente la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, a quien le damos la bienvenida, ministra, y también la acompaña la directora del Departamento de Derechos Humanos y Género del Ministerio de Salud, doña Paula Araya, y también la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, señora Yasmina Viera. Bueno, agradecemos, ministra, su presencia. Sabemos que ahí demoró un poco el que estuviera con nosotras, pero aquí estamos, así que vamos a entrar a analizar un tema muy sensible que hemos visto en forma muy recurrente también acá en la comisión. Así que le paso la palabra. Muchas gracias. También, están cargando la presentación. Sí. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a las diputadas. Efectivamente costó venir, pero bueno, pero las dos sesiones previas vinieron personas del sector para el caso del hospital de Maipú, que fue la primera sesión,
y la semana pasada también estuvo la doctora Araya aquí presente, así que, bueno, afortunadamente en esta oportunidad sí no tuvimos otra cosa que impidiera que yo estuviera acá, así que estoy muy contenta de poder haber cumplido y estar presente con todas las parlamentarias. Para nosotros el tema del acoso laboral y sexual y lo que corresponde a la violencia del trabajo es un tema muy relevante, incluso por la prioridad que le damos nosotros al tema de salud mental, que afecta directamente a la salud mental de los trabajadores, que es una de las poblaciones que nosotros hemos priorizado. Como ustedes saben, es la prioridad número 2 después del tema de reducción de los tiempos de espera, el abordar los temas de salud mental, y dentro de las 3 poblaciones priorizadas, que son los niños y niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, las personas con vulnerabilidad, están justamente el personal de salud, que ha sido profundamente afectado además por el tema de la pandemia, no solo por la sobrecarga laboral, sino que lo que mismo significa el tener un incluso estrés postraumático en algunos casos, de la cantidad de pacientes que fallecieron y que estuvieron bajo su cuidado, también compañeros de salud que enfermaron, y que no es una condición, a pesar de ser personal de salud, uno no está habituado o entrenado para ese nivel de daño. Y efectivamente nosotros somos el sector más cuantioso de personal en el gobierno, por lo tanto no es raro que tengamos, la verdad es que frecuentemente, eventos de situaciones, acusaciones de acoso y situaciones en que además hay una relación muy intensa. Nosotros son más de 200.000 los funcionarios de salud a nivel central, hay otros 100.000 en las municipalidades que de alguna forma también nosotros tenemos relación con ellos y somos de esa forma el principal empleador de la nación. Y en cada una de las ciudades somos muchas veces el empleador más relevante, el principal fuerza laboral, por ejemplo, como es la región de Aysén. Y por ello mismo también tenemos que ver con una mayor cantidad de eventos en estos establecimientos que están relacionados con nosotros, aunque no son de dependencia directa, sino que son, como ustedes bien saben, entidades autónomas. Yo desde que llegué como ministra, primero hacernos cargo de la situación de sumarios atrasados, que eran una gran cuantía. Hicimos un protocolo con la jefa de la división jurídica que me acompaña, que ella va a hacer la presentación sobre el abordaje que hace el sector, justamente para ponerse al día con los sumarios y las sanciones. De hecho, incluso viendo sumarios de los sumarios, también con la doctora Araya, viendo cuáles son las problemáticas y tratar de profundizar el tema del enfoque de género y tener una respuesta adecuada a todas estas situaciones que son de suyo complejo. Es un sector, como ustedes saben, además nosotros tenemos turnos, en fin, hay cantidad de situaciones que son de una intensidad distinta a otras labores, por lo cual se requiere tener una estrategia fortalecida. Pero bueno, sin más, para ir al punto de cuál es el enfoque, yo quería pedirle, Presidenta, por su intermedio, que la jefa de división jurídica pueda hacer la presentación de la estrategia sectorial. Señora Yasmina, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Sí, estoy bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, esta presentación en verdad tiene como finalidad dar un poco más de contexto, porque en la situación se habla de violencia estructural y como queremos que se tengan algunos antecedentes a la vista antes como de hacer esas afirmaciones. Primero, está documentado que hubo un aumento en la carga de enfermedad mental en los trabajadores y así como también la percepción de violencia en los trabajadores en los trabajos en general. Aquí tengo unas cifras de las mutuales de seguridad, una es la H y la otra es la mutual de seguridad y hay otras de la Suceso. Entonces estas son post pandemia en general. De las enfermedades de profesionales de salud mental, el 67% de los casos están relacionados con exposición a algún tipo de violencia y en esto están más bien con condiciones organizacionales o jefaturas hostiles y un 36% refiere carga laboral. Y bueno, también se documenta que hubo un pic de violencias, de denuncias por violencia posterior a la pandemia y por supuesto que nuestro sector no ha quedado ajeno también a esta situación. Tal como dijo la ministra, los funcionarios públicos del sector salud somos más. Aquí es un comparativo, estos son datos de la DIPRE.
no están todos los ministerios porque no cabían, pero somos notoriamente más. O sea, nos sigue en este caso acá como Hacienda. Claro, Educación no está acá, que es uno más asimilable, pero nosotros somos notoriamente más. Acá, 62.000. Que Educación es como el más comparable con nosotros y seguimos siendo más. Y esto es Ministerio de Salud y Ceremis, ¿ya? Por acá tenemos los servicios de salud. Entonces, es harto universo de funcionarios y como tal refirió la ministra, es esperable que haya una referencia de mayor casos porque es un mayor universo. Lo que no tenemos es la tasa de funcionarios de denuncia en relación con otros sectores. Las inquietudes que han expresado, entiendo, abordan estos organismos, ¿ya? Y acá queremos hacer una distinción. Por un lado tenemos las acciones que tomamos en relación a la Subsecretaría de Salud Pública y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a las Ceremis de Salud. Y por otro lado están las que tienen que ver con los servicios de salud del que deriva en verdad la red asistencial. Y en este caso es importante tener a la vista que los servicios de salud son autónomos. Entonces, la misión del Ministerio en relación a estas materias es de asesoría, es de supervigilancia, pero los primeros llamados a hacerse cargo directo de la prevención, de la investigación y eventualmente de la sanción son los jefes de servicio respectivos. La preocupación por el ambiente laboral digno, por erradicar las formas de violencia, es de antigua data del Estado y también del Ministerio. Acá hay un cúmulo de normativa que desde orientaciones presidenciales, del Servicio Civil y las que ha adoptado directamente el Ministerio. Hay varias más y varias de estas también se han actualizado a la luz de la nueva normativa, en particular de la ratificación del convenio 190 y la ley 21.643, más conocida como ley CARI. Respecto de la actualización la hemos hecho en base a 3 conceptos que son los que aborda la ley: el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. En el acoso laboral, tal como lo expresa la ley y el convenio, recogimos la eliminación de la reiteración en el caso del acoso laboral, pudiendo constituirse con un solo acto que por su gravedad merezca en el fondo una sanción administrativa. Y se incorpora la violencia en el trabajo, que es la violencia que ejercen los terceros que son ajenos a la relación laboral y que para el sector tampoco es nuevo. Vamos a ver que también ya lo hemos abordado desde forma anterior a esta ley. Igualmente, en base a la misma normativa, estas conductas se abordan desde la prevención, la denuncia, la investigación y la sanción, y ahora agregamos la reparación. En ese contexto, el Ministerio recientemente aprobó nuevos protocolos, un protocolo que tiene que ver con la prevención del acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo, y un nuevo procedimiento de denuncia, investigación, acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo y también el plan de abordaje de la violencia. Respecto del protocolo de prevención, bueno, este protocolo sistematiza el nuevo marco normativo para poder difundirlo mejor entre las personas que vayan a estar involucrados, o sea, que en este caso en la prevención somos todos los funcionarios, y tiene como finalidad promover entornos laborales seguros, libres de violencia para todas las personas que trabajan en la institución. Igualmente, se contempla la gestión de los factores de riesgo psicosociales y la identificación y eliminación de los comportamientos contrarios a la dignidad de las personas. En el marco de la nueva normativa, el levantamiento de los factores de riesgo psicosociales está en curso y se ha planificado un trabajo dentro de los próximos 2 meses con también las asociaciones de funcionarios. Respecto del procedimiento de denuncia, investigación y sanción, también lo actualizamos. El último que teníamos era del 2017. Se hace un análisis mucho más en detalle de los conceptos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Esto también como una respuesta a las preguntas recurrentes que tenían las personas que estaban involucradas en los procedimientos disciplinarios. Entonces se sistematiza toda la casuística que se ha ido acumulando en la jurisprudencia judicial, administrativa y también en doctrina para poder facilitar a las personas a entender qué es y qué no es acoso laboral, acoso sexual. Y ahora también sumando violencia en el trabajo. Se establecen las etapas de la denuncia, investigación y sanción. Se incorporan también mayor enfoque en las medidas de resguardo, en la reserva del denunciante, reserva que no significa
anonimato, sino que es el resguardo de la confidencialidad del proceso y entre otras medidas. Y además se provee una matriz de análisis que está basada en el cuaderno de buenas prácticas del Poder Judicial, y esta matriz de análisis incorpora la perspectiva de género y facilita a los que eventualmente sean fiscales el análisis de los hechos. O sea, está adecuado a el proceso administrativo. En respecto del Plan Ministerial de Abordaje de la Violencia, este es en verdad nuestra carta Gantt, nuestro íter de cómo se va a abordar la violencia en los próximos años. Varias de estas acciones se están realizando. Tiene ejes en la promoción del buen trato, la prevención de la violencia laboral, la respuesta y atención ante casos de violencia laboral, la investigación y reparación en casos de acoso laboral, acoso sexual y violencia. En esto es importante detallar que las acciones abordan a todos los organismos del Estado, no solo los del nivel central. O sea, abordan los que también son de interés de esta comisión, que son las redes y también las Ceremi. En particular, en estos hay provistos, bueno, además de difusión, capacitaciones, una red de referentes de buen trato laboral, un trabajo continuo para modificar la cultura organizacional, una vigilancia también de que actualicen cada organismo sus protocolos, entre otras medidas. Otras medidas que se han hecho para el abordaje de la violencia en términos generales en el sector salud, bueno, se empezó a orientar ya desde junio de este año para la actualización de los instrumentos de abordaje de la violencia, previendo también la implementación de la Ley Carin y el Convenio 190. Vamos a verlo con más detalle, pero ahí se ha hecho también un trabajo bien cercano con las redes. Y también se han hecho acciones que abordan factores subyacentes de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, en particular aquí con el Fondo de Transversalización del Ministerio de la Mujer. Se han hecho capacitaciones en las redes respecto de la eliminación en el fondo de sesgos y estereotipos que se consideran que son parte fundamental de por qué se genera la violencia, el acoso y otras conductas que son contrarias a la dignidad. Y además, y esto creo que es una novedad también del sector, se han hecho protocolos y acciones que abordan la violencia de género de pareja o expareja, que si bien podríamos considerar lo que están en el ámbito de la intimidad de las funcionarias o funcionarios, es innegable que afectan también en el ámbito laboral y que el servicio debe proveerles también o contención, incluso protección cuando la pareja se acerca a los establecimientos de salud o las oficinas, no hablar solo de las redes. En cuanto a esto ya es más específico, en cuanto a la coordinación y capacitación, van a ver que hay un trabajo como amplio, en particular cuando se acerca ahora la implementación de la ley, dividimos a la red en 6 macrozonas, si mal no recuerdo, y se hizo un trabajo de capacitación de 2 días por macrozona con los referentes del área de recursos humanos, de bienestar y calidad de vida y jurídicos, para prepararlos de todo aquello que se debía actualizar a la luz de la Ley Carin. También se hizo una jornada de abordaje de estas materias en forma previa en junio con la Contraloría y un connotado laboralista que también orientó al nivel central, y en este caso las redes participaron más bien de forma remota, pero tuvimos alta convocatoria para también aclarar, era más bien en términos conceptuales lo que es el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Y hemos tenido también ciclos de conferencia en distintas materias que van desde el buen trato, la atención en materias de género, el 1 de agosto una videoconferencia de las autoridades dirigida a la red, y está previsto un curso de buen trato y erradicación de la violencia laboral en el contexto de la ratificación del Convenio 190 para este mes, así como la capacitación de los equipos directivos de los servicios de salud y Ceremi en la nueva ley, en la Ley Carin, también para agosto. Otras medidas que tenemos que son generales en términos para salud mental, pero en el que también cobra mucha relevancia lo que tiene que ver con el maltrato y la violencia, es el apoyo que se ha dado en salud mental a los trabajadores a través del programa Saludablemente, en el que ellos tienen una línea directa en el que pueden recibir apoyo en materia de salud mental. Perdón. Tenemos además en materia de reparación, que esto es nuevo en la Ley Carin y que en verdad estaba poco desarrollado, yo diría que en el Estado en general y en el Ministerio también,
un programa piloto de reparación en el que se realiza intervención a los equipos para reparar ambientes laborales que hayan sido de alguna manera dañados por casos de algún tipo de maltrato, acoso, cuando han sido de cierta gravedad y afectan al equipo completo. Y por lo menos ya se está interviniendo en 2 equipos del nivel central y a lo menos 3 equipos de secretarías regionales ministeriales de salud. Esperamos que esto vaya también creciendo en la medida que podamos detectar aquellos daños que en el fondo trascienden a sujetos individuales, sino que afectan a una organización, un departamento, una unidad. Violencia en el trabajo es para nosotros un tema que ha sido relevante desde hace harto tiempo porque hemos podido ser todos testigos de cómo han aumentado las agresiones físicas por parte de externos a los funcionarios de la salud, en particular a los que atienden público. Esto afecta mayormente a las redes y en algunos casos a fiscalizadores de Ceremis, que también han sido objeto de violencia de terceros. Sí. Entonces, esto es una preocupación que ya tenemos desde hace harto rato. En términos generales, el estatuto administrativo siempre ha provisto o generado la obligación en el empleador, en este caso el servicio, de proveerles asistencia judicial al final, es para ayudarles a buscar la responsabilidad civil o penal de las personas que lo hayan agredido, que hayan puesto en riesgo su vida o la integridad. En algunos casos también en los que se haya injuriado o calumniado a los funcionarios con ocasión de la prestación de servicios. Ya desde el 2018 teníamos nosotros una norma general administrativa, que esto era para toda la red, de cómo ordenar los procedimientos para proveer esta asistencia y la protección a los funcionarios. Y esto es porque es un problema para nosotros que es anterior a la ley CARI. Y en este protocolo, bueno, se deben definir cuáles son las situaciones de riesgo locales, proponer instrumentos de evaluación de riesgo de la agresión, definir los tipos de agresiones a los que pueden estar expuestos, proponer medidas de prevención de estas agresiones, establecer la población objetivo de las medidas de prevención y los protocolos de actuación ante situaciones de agresión. En algunas regiones se han armado mesas de seguridad también entre la Ceremi y los servicios para tener una actuación más coordinada frente a la agresión de terceros. Y hay un convenio también, voy a pasar directo a este convenio. Este convenio de colaboración se hizo el año 2022 y que tiene también por objeto hacer más operativa la norma técnica. Es un convenio que se realizó con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y es precisamente para facilitar el actuar del Estado ya, porque acá cuando hay un funcionario agredido tienen que venir, por ejemplo, carabineros, estamos hablando de seguridad que se provee por fuera del servicio de salud, para que esto sea más rápido y se pueda también dar apoyo a los funcionarios, pero el mismo apoyo que se da a las víctimas en delitos tales como el homicidio, robo con violencia, entre otros. Y finalmente, para aclarar que esta preocupación es antigua, no sé si recuerdan que en el año 2019 surgió la ley de consultorio seguro, que en el fondo se da una mayor penalidad a las personas que hayan agredido a funcionarios de la salud. Y esa ley también tuvo su origen en el aumento que había de exposición al riesgo por parte de nuestros funcionarios de salud. Bueno, y también obliga al servicio a adoptar medidas de resguardo. Eso ha incrementado también el personal de seguridad en las redes asistenciales. Esto es en general para explicar que el Ministerio, el sector salud ha abordado de distinta medida todas las conductas que se han definido como contrarias a la dignidad de los trabajadores. Sin duda nos deben quedar varios desafíos. La implementación de la ley es reciente. Hasta el día de ayer seguimos recibiendo instrucciones de la Contraloría General de la República que nos van a orientar también en lo que tenemos que seguir ajustando. Y eso, nos queda todavía camino, pero yo creo que es una materia en la que no hemos dejado de trabajar también. Muchas gracias. Bueno, porque después Paula va a exponer ya. Después de algunos comentarios de la diputada, reiteremos incluso algunos temas, retomemos algunos temas que se abordaron la semana pasada.
pero voy a pasar a la ronda de preguntas. Diputada Romero. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la ministra y su equipo que se encuentra acá. Me quedan algunas dudas porque la verdad es que la presentación es bien completa. Sin embargo, en la práctica pareciera que no se hace efectivo. Solo a modo de antecedentes, aparte de los que hemos escuchado de las distintas funcionarias y las asociaciones que han venido a esta comisión, por ejemplo, en el Servicio de Salud O'Higgins, voy a omitir los nombres para no faltar en eso. Por ejemplo, el 18 de julio se realizó denuncia a la subsecretaría, no se abrió sumario, 11 meses después se respondió que ese sumario no se realizaría. La funcionaria está calificada por la suceso con hostilidad de su jefatura y actualmente tiene una demanda por vulneración de derechos. Otro caso del mismo servicio. El funcionario está calificado por mutual, se indicó que ha sido expuesto a un clima hostil. Otra denuncia, funcionario genera denuncia en subsecretaría de redes, no se abrió sumario y luego de 10 meses también se le respondió que no se abriría. Está calificada por la suceso con hostilidad de la jefatura y mantiene además denuncia interpuesta. Estos son antecedentes que se han hecho llegar a la subsecretaría con la suceso calificando la enfermedad, o sea, no es ha habido un proceso en donde las instituciones han manifestado su pronunciamiento, sin embargo, eso la subsecretaría lo ha desestimado, son las 3 denuncias contra el mismo funcionario que tiene un alto cargo y sigue sin haber nada. Lo mismo nos plantearon las funcionarias que invitó la diputada Mix a través de la Asociación de Funcionarios a esta comisión. La verdad es que quisiera preguntarle, más allá de los casos específicos, el por qué si hoy día rige una ley, hay un trabajo, existen protocolos, existe además esta presentación que nos han hecho, cuando llega el momento, entendiendo, la ministra manifestaba al principio que los servicios de salud son autónomos, sin embargo, son los ministros los que nombran los altos cargos por dirección pública, el presidente también, y están bajo su dependencia en estricto rigor. Entonces, ahí hacer la pregunta para conocer más detalles. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Romero. Diputada Mix, diputada Valls, diputada Castillo. Y después yo. Gracias, presidenta. Agradecer la presencia de la ministra, de la encargada de género, Paula, que ya nos acompañó la vez pasada, y la encargada de temas jurídicos, que me parece, y comparto también que la presentación está bien completa, evidentemente no por la firma del convenio ni por la creación de la ley aparecen los casos de violencia, sobre todo aquellas que están configuradas como violencia en el trabajo, donde evidentemente la violencia de tercero ha estado presente por mucho tiempo a los funcionarios de salud. No era la intención de esta comisión, al menos yo no la tenía, de profundizar en algunos casos, porque creo que lo hemos abordado de manera correcta, han venido casi todas las personas que tenían que referirse a los casos. Entonces me gustaría más en términos generales preguntar acerca de los fiscales, cómo ustedes están como ministerio, porque ustedes saben muy bien que la ley Karim les obliga a tener fiscales preparados, capacitados, con perspectiva de género, pero además, aparte de esa característica, es la cantidad de fiscales que necesitamos, ¿no? Porque si ya teníamos una lista abultada de sumarios sin poder resolver, por distintas razones, fiscales que no hacen avanzar las causas, por falta de tiempo, o son muchas causas que llevan los mismos fiscales. Entonces, ¿cómo está hoy día, a propósito de la puesta en marcha de la ley, ¿no?, de la entrada en vigencia, cómo está abordando la falta de fiscales en el ministerio y en los servicios? ¿Qué van a hacer para poder ponerse al día? Yo no sé si eso puede ocurrir alguna vez, pero porque van a ser 2 miradas distintas.
las denuncias que fueron hechas antes del 1 de agosto tienen una lógica distinta de abordarlo y solucionarlo a aquellas que va a aplicar la ley después del 1 de agosto, ¿no? Porque acá no va a estar reiterado una denuncia de acoso, por ejemplo, y acá se va a requerir que haya sido reiterada. Entonces, ¿de qué manera ustedes o de qué manera están ahora abordando el tema de los fiscales? Lo otro es, el 1 de agosto me tocó venir acá al Congreso a acompañar a los trabajadores y trabajadoras de las distintas asociaciones. Se organizó un conversatorio en el salón de la sala del Pleno, que fue bien buena. Estaban acá las compañeras. Y una de las cosas que planteó el representante de la OIT, también estaba la Mutual, también me gustaría saber cómo están estableciendo el vínculo con las mutuales, que el acompañamiento de las mutuales, la primera acompañamiento corresponde de hecho a las mutuales en el momento que este funcionario presenta una denuncia. Pero me gustaría referirme a algo que el representante de la OIT en nuestro país dijo que me pareció que era muy importante. En los CEFAM, en los distintos servicios de salud, hay carteles que dicen así como: si usted agrede a un funcionario, tiene las penas del infierno, ¿no? Entonces él decía, ¿por qué no empezamos también? Porque evidentemente la firma del convenio, pero también la ley, nos invita a un cambio de paradigma en esta relación, ¿no? Laboral, en los espacios comunes, con los usuarios. Poner en positivo esos carteles, ¿no? Así como este es un espacio libre de violencia, respete al otro, más que si usted le dice algo, podría aplicársele y se sanciona de tal forma. Él lo plantea y a mí me pareció que era una buena observación, porque está en todo el hospital, en todos los servicios, como también para ir haciendo entender a la gente lo que significa, en lo que podría caer, ¿no? en eso. Y lo último, que tiene que ver con la ley, si no me equivoco, se refirieron a la de 21.100, no, pero es la misma, la de los carteles, que en el fondo es la ley que se crea para avisarle a los usuarios que en caso de que ejerza algún tipo de violencia contra el usuario van a haber penas que le podrían aplicar. Y lo último, que tiene mucho que ver con el sentido de los protocolos y todo, la actualización de los protocolos en los servicios. Eso me gustaría saber cómo lo están abordando, porque efectivamente los protocolos existentes antes de la puesta en marcha de la ley eran distintos, no solo por los tiempos de aplicación, los tiempos de demora de que cada instancia se daba, sino que también sobre todo a pesar de que es un mismo empleador, se entremezclan muchos servicios, cómo hablan unos servicios con otros, con un protocolo, digamos. Entonces ahí me gustaría saber cómo los van a actualizar o si ya los tienen actualizados. Eso nada más. Muchas gracias, diputada Mix. Ay, se me olvidó ya quién venía, diputada Valls. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, quienes la acompañan. Este es un tema muy interesante y tampoco voy a entrar en los casos puntuales porque estuvimos por varias sesiones recibiendo personas que eran acosadas sexual, laboralmente y que están en trámites o procesos sí que no han concluido, que algunos de mucho tiempo. Entonces, yo más allá de que, y es llamativo, llama la atención porque ha ocurrido, bueno, por eso viene la ICARIN también, o sea, ocurre en un establecimiento de salud, lo que da lugar a lo más grave, que es el suicidio. Pero más allá de que es, claro, el empleador más grande es los servicios de salud, el Ministerio de Salud con 230.000, creo, después venía Educación 60.000, algo así. De todas formas, aquí hemos recibido, yo diría que en un 100% personas del sector salud, de mujeres. Y ese es el otro punto. Entonces, tengo la impresión que la tasa de este tipo de hechos, de acosos sexuales, laborales, violencia, hoy día ya de acuerdo a la tipificación de la ICARIN, en proporción igualmente es mayor en el área salud. Entonces, uno tendría que preguntarse por qué ocurre eso. Entonces, mi pregunta es si ustedes tienen reflexión
algunas cifras o estudios que indiquen por qué, porque están sometidos a más estrés, porque a lo mejor el tipo de trabajo donde hacen turnos, donde conviven probablemente 24 horas y más, se da una relación propicia a lo mejor, que no debiese ser, pero para, en el caso sexual, ya voy a entrar derechamente a eso, por ejemplo, si hay antecedentes de que son personas, ¿quiénes son los que sufren estas cosas? Aquí tuvimos a las personas, pero la tasa media es de personas que están con una antigüedad menor o mayor en el tiempo. O sea, digo, puede ser que las personas que vienen nuevas no se adaptan a un sistema que a lo mejor incluso está un poco viciado, en que hay normas que se establecen y se instalan ahí que hay que cumplirlas, y el que llega y que viene llegando y no se adecúa a esto, y vuelvo a lo mismo, a la forma a lo mejor de esta convivencia de noche, en donde a lo mejor hay conductas que están como instaladas y ahí viene esta como tironeo, donde pienso, estoy elucubrando, a lo mejor las personas más nuevas como que se rebelan a esto y no quieren entrar en ese sistema, por un lado, porque tiene que haber una razón para que se dé más en los servicios de salud, insistiendo en que la proporcionalidad me parece que siempre es mayor en salud que en los otros servicios, más allá de las tasas netas de personas. También otro efecto pudiese ser, ya en el acoso, aquí entrando un poco lo que decía la diputada Mix, cuando las personas que, la violencia desde los usuarios, ¿tienen alguna relación ustedes en episodios de violencia que ocurran con respecto a los funcionarios? O de acoso, en fin, como ahora, de acuerdo a la ley Carín, eso está muy claro. Cuando haya frustración, digamos, de parte del usuario, cuando va a lo mejor la lista de espera que estuvo por mucho tiempo, o el que está esperando en urgencia, que espera todo el día, toda la mañana, y en la tarde ya simplemente explota, más allá de lo que es en episodios de casos de delitos, porque sabemos cuando han agredido, que son los que llegan heridos, que vienen de la policía, o sea, con el episodio en la calle, que los vienen a rescatar, los que lo están salvando en el fondo casi para llevárselo o no ser detenido y entrar en un procedimiento penal. O sea, si hay alguna relación entre insatisfacción del usuario respecto a episodios que pudiesen darse al final contra las personas del usuario hacia el funcionario, o entre los propios funcionarios cuando empiezan a culparse quién es el responsable de esa insatisfacción, que probablemente tiene efecto en las evaluaciones después, y también ahí se genera una presión y una tensión de uno hacia otro, más allá de la jerarquía de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, que pueda desencadenarse en esto, porque la verdad lo encuentro raro. O sea, hay que tener una explicación por qué pasa siempre digo, porque en salud, donde uno pregunte, hay casos de esto, y aquí en la región de O'Higgins creo que era que se concentró, además varios que vinieron a explicar, cierto, que vinieron a dar cuenta, y eran eso. Y tercero, también en relación a, alguien lo planteó, creo que fue la diputada Mix, también en la capacidad para avanzar en todas las causas que tenían, no sé, una cantidad de sumarios que estaban o investigaciones que estaban ahí, no sé si fue ahora en otras sesiones detenidas y que las tomaron, pero no sé si han tenido la capacidad de avanzar para dar respuesta, y que no sea solamente que no hubo antecedentes o que se cerró, a lo mejor legítimamente sí, pero alguna responsabilidad de algún lado tiene que haber cuando hay episodios así de en el fondo, abuso, acoso, como se denomine, que al final tiene un efecto no solo en la vida de las personas, que es lo peor, como dije ya, terminar en un suicidio, por ejemplo, pero también el clima laboral y todo lo que significa, lo que se traslada hacia la gestión del servicio, porque no puede ser que no haya un efecto con todo esto. Porque hay licencias médicas que se reiteran, y un clima laboral, insisto, que puede ser muy tenso, agobiante y nocivo al final para también el servicio, que yo entiendo, hay mucha preparación, el trato al usuario, conozco de esto, llevan hace tiempo ya un plan que no es de este gobierno, ha pasado por todos los gobiernos, digamos, porque es un foco muy importante, pues si cuando estamos en contacto con la mala salud o con la dolencia física y conviviendo casi con la muerte en muchos casos, por Dios que hay que tener una capacidad para resistir también a la gente que trabaja en salud. Así que quiero concluir, Presidenta, haciendo también un reconocimiento al trabajo de la gente en salud, porque vemos esto, que es el lado B, el lado malo, por decirlo, pero hay mucho esfuerzo también ahí, y compromiso de muchos, que lamentablemente ahora ponemos el foco en esto porque es nuestra obligación hacerlo. ¿Por qué? Porque se trata principalmente también de mujeres. Y eso es un hecho, una realidad. Ocurre más con las mujeres. Aquí no hemos tenido otro testimonio y por eso llegan acá, mujeres. Pero los funcionarios de salud son hombres y mujeres. Y la última, no sé la proporción. Si es más mujeres que hombres, ¿en qué porcentaje? Gracias. Gracias, diputada Valls. Diputada Castillo. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a la ministra, a las compañeras asesoras del Ministerio.
Y a propósito de los temas que en particular ya se han visto bastante durante las últimas semanas en la comisión, sí creo que también es importante valorar algunos puntos, ya principalmente desde la FENFUSAP. Hoy día ellos han estado acá en el Parlamento a propósito del decreto del DFL5, que están haciendo su trabajo de dirigentes y dirigentes para ver la situación de la planta profesional. Esperamos que también se pueda avanzar en eso, ministra, que no es lo que nos convoca en esta comisión, pero aprovecho de interceder por ellas y por ellos. Y también agradecer, y ellos y ellas principalmente, quienes son de la región de Coquimbo, nos agradecen las gestiones o la acción que se tomó desde la Comisión de Género a propósito de la denuncia que hicimos de manera reiterativa con el subsecretario del Trabajo, con la ministra de la Mujer, respecto de la situación de agobio laboral a 8 mujeres trabajadoras de la Seremi de Salud de la región de Coquimbo. Hoy por hoy esta decisión, cierto, termina con la salida de la Seremi y se integraron 8 mujeres. Las 8 mujeres se integraron de manera bastante positiva. También, así lo recalcó una de las encargadas de género de la FENFUSAP. Por lo tanto, yo creo que es importante cuando se toman estas decisiones. Sin embargo, hago la alerta, presidenta y ministra, y también para todos los ministerios en realidad, porque la puesta en marcha de la ley Karin es poner, cierto, también que el gobierno tome estas decisiones que prescindan de los acuerdos o de los cupos políticos también que puedan tener al interior de los gabinetes. Eso es súper relevante, porque si tenemos alertas de trabajadoras, principalmente, como bien lo decía acá la diputada Valls, es porque en realidad existen agobios, acoso o cualquier tipo de acción que genere un menoscabo a la trabajadora, al trabajador. Y yo soy de la idea siempre que los trabajadores quedan, los gobiernos pasan, las autoridades pasan, y además ningún funcionario o funcionaria va a estar en una disposición de exposición y además de perder el tiempo, si nadie tiene tiempo tampoco en este mundo tan agobiante bajo el sistema que vivimos, como para además impulsar una carrera, ¿no?, de denuncia, demanda, de ir a la Asociación Chilena, de generar, cierto, todo un trabajo agotador también para la persona, cierto, de hacer este tipo de trámites que también muchas veces se van judicializando. Entonces, en el caso de la Seremi de Salud Coquimbo, yo de verdad lo pongo en valor. Sin embargo, no tenemos que llegar a los límites del trastorno de la salud de las personas, como estábamos viviendo con estas 8 funcionarias públicas, para tomar decisiones. Creo que es el camino a seguir y bueno, en la implementación de la ley no solamente pasa por salud, ministra, sino que en realidad son todos los ministerios que están hoy día tratando de acomodar y ajustar estas realidades que se viven y que son parte del día a día, como dijo la diputada Mix, del Estado. Así que quería ver un poquito el vaso medio lleno respecto de la decisión que se tomó y esperamos que no se vuelvan a repetir conductas que quedan arraigadas en la cultura organizacional. Y a veces eso yo creo que es una segunda patita de la ley Karin, porque una cosa es poner la implementación y la otra cosa es la cultura organizacional que tiene el Estado y es súper violento. Entonces, bajo esa lógica yo creo que es importante también ir mejorando las buenas prácticas laborales, pero también la incorporación de diferentes dispositivos que vayan en función de ir erradicando los niveles de violencia, principalmente de género, que se viven al interior de los servicios públicos, presidenta. Así que muchas gracias. Eso quería compartirlo a propósito de la visita de FENFUSAP. Muchas gracias, diputada. No sé, diputada Olivera, yo sé que lamentablemente estaba en Constitución, pero sí. Gracias, presidenta. Sí, estaba en Constitución, así que le pido las disculpas porque vine y tuve que partir corriendo. Y saludo a la ministra por su intermedio y a quienes le acompañan. Bueno, estuve aquí preguntando un poquito y mirando la presentación. Tenía más que ver con la aplicación de la ley Karin, ¿cierto? El protocolo y todo lo que tienen que levantar. Bueno, yo creo que primero lo agradezco porque a partir del 1 de agosto ya esto comenzó a regir. Entonces tuvimos la oportunidad de estar el día de la implementación, el día que se lanzó la implementación, con la ministra, con la diputada, con la presidenta y otras diputadas más. Y nada, también agradecerle su presencia, ministra, porque en el fondo lo que a nosotras nos preocupaba acá, y aprovecho, presidenta, que después tengo que entregarle un datito ojalá a la comisión, pero
solo para la comisión, que vengo con un encargo. Pero agradecerle, porque finalmente era importante también poder escuchar sobre los casos que hemos recibido acá en la comisión respecto del Hospital del Carmen, lo mismo que planteaba la diputada Castillo, y tantos otros casos que hemos recibido acá que tienen que ver con el área de la salud. Bueno, yo creo que para nadie queda en el fondo indiferente todo lo que ha ocurrido y lo que ocurre en nuestro país dentro de los lugares de trabajo, y por eso también es importante escuchar en este caso de la primera autoridad en el área de la salud cuáles son las medidas que se estaban implementando. Hoy día esta ley Karin en el fondo viene a colocar una serie de obligaciones, pero también con la mirada preventiva, que es y como lo decía la diputada Castillo, el cambio cultural que tenemos que tener dentro de cada institución o de cada lugar de trabajo. No alcancé a escuchar la exposición de ustedes, entonces lo lamento mucho, pero después voy a revisar la grabación y voy a revisar toda la presentación que nos dejaron en el chat. Pero desde ya agradecerle y solo, ministra, decirle que nosotros, esta comisión, también está a disposición de cada ministerio, de cada ministro y ministra, para precisamente buscar soluciones. Cuando nosotros escuchamos testimonios, yo particularmente escucho todas las semanas testimonios de funcionarios, de trabajadores de empresas privadas, porque esto no es solo en el sector público, la verdad lo que uno espera es que existan soluciones. Porque los cambios tienen que ir planteándose y esto va a ser de a poco y eso lo entendemos, lo sabemos. Pero para nosotros también ha sido súper preocupante escuchar, sobre todo desde el área de la salud, los casos de violencia y maltrato laboral, también de abuso sexual en algunos casos, que eso van por otra vía. Pero escuchar a la primera autoridad referirse a eso también para nosotros es importante, porque desde ahí también nosotras sabemos o podemos mirar cómo regirnos en estas cosas, hacia dónde acudir. Hoy día cuando las trabajadoras que han venido acá, las funcionarias, y plantean que han hecho todo el proceso de denuncia, de sumario, que los sumarios no tienen movimiento, y finalmente no les dan respuesta y finalmente terminan sacándolas muchas veces de sus lugares de trabajo, son ellas las que tienen que salir, y no hay acompañamiento tampoco en el área psicológica, es preocupante, porque no queremos seguir teniendo más muertes o más suicidios por maltrato laboral. Entonces, más que nada eso, me gustaría escuchar un poco, bueno, hoy día ya se plantea algo, y en buena hora, y qué bueno que vino, ministro, y se lo agradezco de verdad, porque para esta comisión es importante que las autoridades se hagan presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Bueno, ahora voy a tomar yo la palabra. Hay dos preguntas que estamos telemáticamente conectadas, diputada Mix, porque las iba a realizar. También la diputada Valls lo planteó respecto a los sumarios. Cómo se van a ir cumpliendo los plazos, qué soluciones, qué decisiones van a adoptar para ir despejando, que eso yo creo que es uno de los temas más críticos. También este tema del vínculo con las mutualidades, superintendencia, en cuanto a la información, a la entrega, al cruce de información que existe respecto de la situación clínica de funcionarios y funcionarias víctimas de violencia o acoso. Y también el tema de la prevención, porque sabemos que en el sector salud es complejo, y no solo en la salud pública, sino que en la salud privada. Ya hemos visto un caso que hubo una condena de 12 años, una como autor material y otra ex colega de enfermeras, las dos, que la agredieron, la acuchillaron en la calle, o sea, una cosa pero ya terrible. Y ha habido una señal a buena hora de los tribunales de justicia. Entonces también hay situaciones que
están como muy arraigadas en los servicios, en los distintos servicios de salud, en el sentido de los establecimientos de salud, que ahí viene un tremendo desafío, porque hay que cambiar conductas, hay que cambiar miradas, los vínculos que hay entre los médicos, por ejemplo, y los profesionales de la salud. También hay una situación bien compleja ahí, no solo en las jefaturas, sino que entre el médico y la enfermera o la matrona, que yo fui abogada 4 años del capítulo de matronas del Hospital San José, y veía yo, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, la relación de poder del profesional médico. No quiero decir que todos los médicos sean así, por favor, quiero aclararlo, pero algunos médicos y quienes conformaban también los equipos. Entonces ahí también se viene un tremendo desafío. Así que ahora, después de la ronda de preguntas y comentarios, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por las consultas, que son de diversa índole. Vamos a tratar de dar cuenta de ellas entre las tres que estamos acá presentes. Bueno, efectivamente el sector salud es un sector que es feminizado en su fuerza de trabajo. El 70% de las trabajadoras son mujeres, somos mujeres. Y bueno, y efectivamente sabemos que tenemos más posibilidades de más exposición de ser víctimas de acoso de distinto tipo, incluso del tema de violencia. Sin embargo, también hay un sesgo en que los hombres tienden a denunciar menos. No es que ellos sean menos víctimas también necesariamente, también hay un tema en la forma en que culturalmente hay como un resquemor, un pudor de reconocer, en el caso de un hombre que puede ser víctima de acoso. De hecho, ahora último hay un evento bien connotado que ocurrió en un hospital. Los hospitales son, en general los establecimientos de salud son establecimientos jerarquizados, y muchas veces la gente malentiende la jerarquía, y son temas culturales que tenemos que ir superando, porque una cosa es ser el jefe y otro es que en el fondo implica indicar, supervisar, fiscalizar, y otro el maltrato. Y yo creo que hay una cultura en el que no hay herramientas suficientes, incluso de comunicación entre las personas, que hacen que se incurra en situaciones violentas, incluso para manifestar el malestar. Se recurre inmediatamente a intervenciones que son descalificadoras, y finalmente eso va generando espirales de violencia en el trato, que además en el sector salud es un trato, como usted decía, diputada, muy intenso, porque la gente en los establecimientos pasa muchas horas, sobre todo cuando hay turnos, y entonces es una convivencia muy intensa, y mientras mayor convivencia también hay como más oportunidades de que existan algún tipo de enfrentamiento o de malentendido. Y bueno, son temas que nosotros tenemos que ir superando en el tiempo. Con respecto a casos puntuales, en mi caso como ministra, cuando he tomado conocimiento de situaciones anormales que a veces a mí me llegan directamente correo electrónico, WhatsApp, etcétera, yo las derivo a la jefa jurídica, de hecho, y las analizamos en forma conjunta y solicitamos, y también a Paula, y entre las tres hemos solicitado incluso, por ejemplo, como fue el caso del hospital de Maipú, que me imagino que Paula lo explicó, que nosotros mismas, bueno, esta es una situación anormal, lo analizamos y pedimos que se hicieran las investigaciones. También ha ocurrido en servicios de salud en regiones que han recurrido directamente, y nosotros no hemos tomado los antecedentes, hemos revisado de que efectivamente se hagan las investigaciones que son adecuadas de estos casos de O'Higgins. Supe de algunas situaciones que ocurrieron en O'Higgins, que también nosotros tomamos antecedentes en la materia. No creo que sean estas mismas, pero incluso enviamos a un abogado del ministerio que se apersonara en otras situaciones que también hubo denuncias de distinta índole. Y eso ha sido la actitud que hemos tomado. Ciertamente que hay una cantidad de sumarios relevante, y que cuando yo llegué como ministra ya había un gran rezago. Y en eso se tomó una medida de efectivamente dar plazos perentorios para que se cerraran. Esto va agregado, además del tema de los fiscales, que yo creo que
la jefa jurídica puede darlo en más detalle, y que efectivamente cuesta tener fiscales y que dediquen tiempo a esto, y que los departamentos jurídicos, por ejemplo, de la autoridad sanitaria, están saturados todavía con sumarios de la pandemia, que incluso yo pretendo que tengamos que hacer alguna normativa legal, porque ya seguir haciendo sumarios de índole del que no usó la mascarilla, etcétera, a tantos años de que terminaron las cuarentenas, todavía hay una rémora de todos esos procesos. Entonces, todo eso sobrecarga también los distintos procedimientos. Pero sí se tomaron medidas, efectivamente, de exigirles plazos, incluso de sumario, de amenaza de sumario a los fiscales, por no llevar los sumarios a tiempo, porque en realidad, ¿qué más uno puede hacer? O sea, ya decirle, bueno, si usted no lo hace, lo vamos a sumariar porque no ha cumplido el plazo. Eso también se ha tratado de hacer. Y incluso se les dijo, casi como una amenaza también. Si no lo hacen en el tiempo, le vamos a hacer un sumario por no terminar los procesos. Ciertamente que la preparación de fiscales también va a ser un desafío. Entiendo que hay un plan para aquello. Igualmente a mí me ha tocado ver varios, porque finalmente yo soy la instancia, ¿cómo se llama? Cuando recurren ya de apelación, me ha tocado ver varios expedientes que son así unos legajos, y tratar de, efectivamente me he preocupado de que se estandaricen las sanciones, porque a veces distintos procesos tienen como sanciones más agravadas que otras, bueno, y nos ha tocado ver varios temas, incluso con destituciones, en situaciones de índole similares. Así que, bueno, si la tasa es mayor en salud, la verdad es que nosotros pensamos que no necesariamente tenemos la cuantía de los eventos acá, pero como la población es mucho más la tasa de trabajadores y de trabajadoras, la verdad es que nosotros creemos que la cantidad de procesos que tenemos tiene relación con el tamaño del sector. Estoy viendo las preguntas. Bueno, con respecto a los DFL, la situación de Coquimbo, que efectivamente se resolvió finalmente. Ya, el tema con las mutuales. Yo desde que llegué, de las primeras reuniones que tuvimos con los gremios, les hicimos presente el tema de las mutuales. La verdad es que los gremios no los tienen tan presentes. Nosotros se lo hemos reiterado una y otra vez, porque también nos plantean respecto al tema, por ejemplo, de salud mental, que nosotros ofrecemos un servicio a través de Saludablemente, que es exclusivo para los funcionarios, que es con telemedicina, pero de que efectivamente nosotros tenemos un seguro de accidentes y enfermedades laborales, y que también la idea es que se utilice ese seguro. Así que veníamos ya insistiendo en esa materia. Para el trabajador de salud no es tan obvio eso, porque como trabajan en un establecimiento de salud, como que debería ser directamente en el mismo establecimiento la atención. A veces cuesta que se entienda aquello, pero se han hecho coordinaciones para que efectivamente se utilice, y con la ley Karen queda más claro, porque se le otorgó un rol más directo. Yo creo que eso va a ayudar, incluso en los otros ámbitos que no son necesariamente relacionados al acoso, sino que al mismo agobio, al estrés del trabajo, para que se entienda y se estructure mejor ese vínculo de atención. O sea, el seguro de accidente del trabajo y enfermedades ocupacionales es bastante... implica una inversión bastante cuantiosa. Nosotros, por la cantidad de funcionarios que tenemos, los distintos servicios de salud, y me parece muy bueno que haya incorporado ese canal de atención de forma tan explícita, de manera que quede claro de que existe esa responsabilidad. También se ha trabajado en eso desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo laboral? Porque ustedes saben que la ley define hay un decreto que define las enfermedades ocupacionales, y que de alguna forma esa definición de lo que es ocupacional es un tanto antigua desde el punto de vista de la epidemiología, porque considera como una causal, y en realidad los procesos no son unicausales, sino que existe distintos contextos que producen lo que nosotros llamamos una causa suficiente. Y en eso el ambiente laboral tiene un peso, pero no necesariamente es reconocido en la legislación actual. Entonces, en los temas, por ejemplo, osteomusculares, donde una persona, claro, puede tener un defecto, pero que se agrava con el uso repetido de la articulación, o tiene, claro, efectivamente algún trastorno de ansiedad, pero que es agravado por el ambiente laboral, como que no se reconoce necesariamente como
como algo laboral, que es también algo en lo que nosotros estamos preocupados y tenemos que ver cómo podemos ir avanzando en eso. Y bueno, efectivamente, tenemos el problema concretamente de las preguntas que nos hicieron más concretas. Cuando nosotros tenemos conocimiento de los casos, hemos invocado y pedido que se investiguen. Las que se desestiman, lamentablemente, no nos llegan a conocimiento, salvo que los funcionarios sigan escalando, digamos, con su consulta y lleguen a través de los gabinetes o lleguen directamente, que a mí me llegan muchas circunstancias bien concretas y que pido que se investiguen. Con respecto a los procesos, efectivamente tenemos muchos procesos y hemos tratado de tomar medidas para que se realicen en forma más oportuna, con la dificultad que ello implica, y un desafío que continúa. Con respecto a los fiscales, cuesta tener fiscales. Muchas veces tenemos que tener fiscales de otros establecimientos o de otros servicios, claro, por los grados o por el nivel de involucramiento de la persona que está acusada. A veces también existe la expectativa de que frente a la denuncia se separe inmediatamente, por ejemplo, en el caso de una jefatura, y eso hay que ponderarlo dependiendo de cuáles son los antecedentes. También eso implica un rol de comunicación más claro respecto de por qué a veces se toman unas medidas y por qué otras veces no, porque si no suena como arbitrario, porque tiene santos en la corte, en fin, y ayuda a que como que no exista una transparencia y una confianza. Pero con todo nosotros pensamos que todo el proceso y el hecho de que haya tanto discusión respecto a este mismo proyecto de ley va a ayudar a dejar más ordenados todos esos procesos. Nosotros tenemos asesoras de género en el gabinete que tienen bastante actividad, en los dos gabinetes también, en todos los establecimientos, y existe una red de trabajo respecto al tema de género, de derechos humanos, que ha sido bastante fortalecido, de hecho, en esta gestión. Y no sé si, Yasmina, te puedes referir al tema de cómo preparar a los fiscales. Si tú quieres agregar. Yasmina tiene la palabra. Sí, por su intermedio, señora presidenta. Bueno, la diputada Mix nos hizo una pregunta bien compleja. Bueno, los fiscales, lo que la ley establece es que sean preferentemente aquellos que tengan una formación en género, derecho humano, y habla de investigación en términos generales. Nosotros ya desde antes de la ley Karen buscábamos que los fiscales tuvieran cierta afinidad con las materias, en todo ámbito. O sea, por ejemplo, tenemos sumarios que van más bien en lo clínico, hay que tratar de poner a alguien que conozca, que pueda hacerse un juicio. Lo mismo en materias financieras, no puedo poner probablemente a alguien clínico o un abogado, porque le va a quedar un poco difícil de hacerse un juicio, y eso ya lo aplicábamos en materias de MALS en ese tiempo. De todas formas, las complejidades que teníamos, y que son las mismas que vamos a tener ahora, es precisamente que fiscales son escasos, fiscales formados en estas áreas, aún más el servicio desde hace tiempo que provee anualmente cursos en género y también en procedimientos disciplinarios, como investigación, en algunos casos han sido con perspectiva de género y otros solamente como el proceso, como ser un buen fiscal en el fondo. A eso los tenemos mapeados, pero nos ocurre que hay un delicado equilibrio entre capacitar a la gente y que la gente quiera acudir voluntariamente porque cree que si acude va a ser fiscal. Entonces, y la verdad es que sí, para eso lo estamos capacitando. Entonces, eso, en primer lugar es ampliar ese rango de capacitación, porque entre más personas formadas tengamos, menos sumarios les debiesen tocar en un periodo. Y en el caso de que, como es preferente, o sea, en el caso de que no contáramos con personal idóneo, el sumario se tiene que hacer igual y tratar de buscar a las personas más adecuadas. Me gustaría hacer un punto sobre algo que dijo la diputada Mix, es que por lo menos, y en base a lo que dijo la Contraloría, los procedimientos vigentes de VALS que ahora, igual se les va a aplicar ley Karin. Los que nos van a quedar fuera son precisamente esos hechos únicos que no se pudieron denunciar antes. Y ahí habría que ponderar si es que se pueden denunciar ahora, si es que no están prescritos. Pero en cuanto al procedimiento, se aplica desde el 1 de agosto y medidas de resguardo, por ejemplo, esos pudiesen aplicarse con mayor énfasis. Diputada Mix me había pedido la palabra. Sí, tenía otra pregunta que me quedó en el tintero, que además que tiene relación con un proyecto de ley que nosotros presentamos y que de hecho se despachó al Senado, y es un proyecto de ley al que le llamamos audiencia oportuna. ¿Y por qué lo digo? Porque este proyecto de ley lo que buscaba era hacer una modificación a la ley de asociaciones de funcionarios,
que permitía acelerar, en definitiva permite, todavía no se ha cerrado, ponerle una cantidad de días claro a la audiencia, ¿no? Porque la ley habla de que serán recibidos oportunamente y nada más. No hay una fecha tope, no hay días tope. Y en la ley Karin, el rol que cumplen las asociaciones de funcionarios y organizaciones sindicales es fundamental. Pueden aportar antecedentes, pueden ser testigos, etcétera. Y ahí me gustaría, ya preguntándoles, ¿no? Porque esta es una ley que efectivamente nosotros estamos tratando de que se empuje en el Senado. De hecho, se ingresó una indicación en la sala de esta iniciativa, porque no solo acelera los procesos de audiencia con fechas topes, máximo 5 días hábiles para informar a la asociación de que van a ser recibidos y por quién van a ser recibidos, y si están solicitando información también sea entregada, pero en una fecha tope de 10 días sean recibidos. ¿Se entiende, no? Entonces, y aparte de eso, ya en la sala, un grupo de parlamentarios presentó una indicación para demostrar incluso práctica antisindical si es que el jefe de servicio continuamente no los quiere recibir, ¿no? Ya, pero eso es una cosa un poco más delicada, pero efectivamente va a acompañar. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que efectivamente el rol que van a cumplir las asociaciones de trabajadores y trabajadoras es fundamental, porque puede ocurrir que se puede evitar o prevenir una situación cuando hay una audiencia rápida a esta asociación. De repente uno puede advertir una situación compleja en un equipo, en un servicio. Generalmente el primero que recurre un trabajador o trabajadora es a su dirigente, decirle, oye, mira, sé que de nuevo me está acosando o de nuevo me está maltratando. Entonces yo ahí quiero, porque tiene mucho que ver con ese proyecto de ley, de hecho lo despachamos de la Cámara el año pasado, pero me gustaría saber también ahí ustedes cómo están abordando, además que tienen una cantidad importante de gremios, ¿no? Pero cómo van a abordar eso, porque el rol que tienen los gremios en la ley, pues, yo la encuentro que es fundamental, porque podemos evitar incluso a la larga que el daño sea mayor, advertir, es casi preventivo, ¿no? Entonces ahí me gustaría saber cómo lo están, no solo el desconocimiento como planteaba la ministra a través suyo, presidenta, respecto al rol que cumple hoy día la Mutual a través de esta ley, sino que también el rol que ellos tienen que asumir, porque también es una responsabilidad para los gremios, asumir esta responsabilidad, o sea, no mirar para el lado, no sentir que no es problema de ellos, o porque es asociado, lo vinculan a otro gremio, simplemente no le importa, que esa cuestión uno la ve en casi todos los casos, pero eso, es una preocupación y se los planteo cómo están pensando, considerando que van a tener un rol importante en esta ley y en lo que se venga en la participación. Eso. Gracias, diputada Mix. No sé, Paula. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes. Respondiendo un poco voy a tomar la consulta de la diputada Mix. Nosotras hoy día tenemos yo lo planteé en la comisión anterior, creo, una mesa de género, la mesa de género de trabajadoras. Esta mesa de género existe desde el 2016, tiene una resolución desde el año 2018 y nosotras del departamento hemos fortalecido mucho más ese trabajo con la mesa de género. Esta mesa de género de trabajadoras está compuesta por dirigentes que son representantes de cada uno de los gremios de salud, no son pocos. Y hemos ido incorporando también otros espacios del nivel central que no estaban incorporados de gremios del nivel central. Y ese es un espacio que hasta hoy, hasta antes de la entrada en vigencia de la ley Karin, ha sido un espacio de catalización, digamos, de estas importantes denuncias que llegan. Y efectivamente, como lo plantea usted, diputada, las trabajadoras generalmente se acercan a los dirigentes sindicales, a los dirigentes gremiales, para plantear las situaciones que existen, y cuando esto no se puede resolver muchas veces en los servicios o en la Seremi, o donde no hay una recepción adecuada, podríamos decirlo así, las dirigentes suben estas necesidades a la mesa de género que llevamos desde el nivel central, y a través de esa mesa es muchas de las denuncias o de las situaciones que ocurren, porque no siempre son denuncias en particular, a veces son situaciones que no han llegado a constituir una denuncia. Desde allí tomamos conocimiento también como gabinete ministerial de la ministra y también la autoridad.
y que generalmente son los casos más difíciles de abordar, más graves. Esa es una forma de trabajo hasta ahora que estamos fortaleciendo y que vamos a fortalecer mucho más ahora a partir de la entrada en vigencia de la ley Karin. Esa es una forma de poder trabajar, pero entendemos, digamos. Bueno, claro. Claro, como planteaba la ministra también, existe una red de género donde hay referentes de género en todos los servicios y Seremi. Y esas referentes de género están, o debieran estar, en constante comunicación con los dirigentes y las dirigentes gremiales. Por allí para poder establecer y fortalecer la red, porque entendemos que no todo puede resolverse, y es más, no todo se resuelve a nivel central. Entonces necesitamos una red fortalecida más ahora aún, y en este momento estamos haciendo una modificación precisamente a esa conformación de la red de referentes de género para fortalecer, por ejemplo, estos ámbitos en que se asume que la relación y la comunicación con los gremios de la salud es fundamental. Y siempre lo hemos planteado así, es decir, nosotras desde el Departamento de Derechos Humanos y Género no podemos resolver todos los problemas solas, necesitamos de un trabajo conjunto y mancomunado con las trabajadoras y los trabajadores también en los casos en que ello sea pertinente. Ese es un trabajo que se está realizando. Yo quería agregar respecto de algunas otras preguntas, tal como, diga. ¿Podemos aplazar unos 5 minutos, por favor? Ya. Entonces, lo que planteábamos es que efectivamente el Plan Ministerial de Violencias comienza el año 2022 y ahora, al calor de la implementación de la ley Karin, lo hemos renovado porque muchas de las cosas que se iniciaron en ese plan del 2022 ya se están cumpliendo o están en desarrollo. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando, más aún cuando la ley va mucho más rápido y nos exige una rapidez en la entrada en vigencia y la implementación. Y dentro de este plan hay cosas que se preguntaron ahora durante este espacio. Por ejemplo, el tema de las campañas comunicacionales. Este plan de violencias tiene 4 pilares. Uno es promoción de la no violencia en el trabajo, ¿no? Prevención de ella, el caso de tratar los casos en particular, que queremos hacer un énfasis en que eso no es lo principal, efectivamente, el trabajo que tenemos que hacer en el sector. Sin duda es una urgencia. Pero lo principal hoy día es modificar la cultura organizacional del sector salud y particularmente promover y prevenir promover ambientes libres de violencia y prevenir la violencia. Y en el ámbito de promoción y prevención están establecidas y planificadas campañas comunicacionales como en relación a ello, por ejemplo. Entonces, no solamente una campaña solo hacia las trabajadoras y trabajadores del sector, sino que al conjunto del sector y también a los usuarios y usuarias, porque todos estamos expuestos a violencias, pero en particular, y ahí me voy a referir a la consulta de la diputada respecto al sector salud. Cosas importantes que son relevantes, la generación de una plataforma para poder monitorear, ingresar y también hacer seguimiento de las denuncias. Eso está en desarrollo, esa plataforma, para ambas subsecretarías. Esa plataforma va a permitir que no sea dependiente de la persona que recibe la denuncia y que también sabemos que nos pasa mucho en el sector, que es la confidencialidad, gracias diputada, y esta plataforma nos va a ayudar en ello y también a hacer el seguimiento, porque no es impresentable que... Exactamente. Entonces, esa plataforma también va a dar confianza en que las trabajadoras y trabajadores también puedan hacer sus descargos allí con mayor confianza, ¿cierto? Y que también nosotros podamos monitorear qué pasa con eso y no se nos duerman los sumarios 2 o 3 años, como ocurre y ha ocurrido muchas veces. Y lo otro es que estamos ya trabajando a paso firme, yo creo que prontamente lo vamos a tener, es el Observatorio de Violencias, que es un observatorio para las trabajadoras y trabajadores del sector para objetivar los datos. Porque la Subsecretaría de Redes desde hace unos 3 años ya viene presentando el número de denuncias por servicio, es el informe anual, y esa no solamente las denuncias, sino que qué es lo que ha terminado en una investigación sumaria o en un sumario administrativo, o bien cuál es la cantidad de denuncias que han sido desestimadas. No, lo plantean, hacen el informe del año anterior. No lo hemos planteado como meta hasta ahora. Pero lo importante del observatorio es que todos los trabajadores y trabajadoras del sector van a poder tener acceso
a esos números. Y también nosotras hemos hecho desde el año 2022 las auditorías con muestras distintas de Ceremis y servicios, aquellos que son más complejos muchas veces, y estas auditorías están en conocimiento y se han entregado a través de la mesa de género a las dirigentes, por lo tanto todas las trabajadoras y trabajadores tienen acceso a esa auditoría y también a estos informes, porque es importante también que el sector conozca lo que está ocurriendo, o sea, transparentar también lo que está ocurriendo para poder ir trabajando mancomunadamente en el avance de esto. Y respecto de cosas relevantes, hemos incorporado el pilar de reparación, porque hoy no existe probablemente o es muy precaria la respuesta de reparación, porque no termina el tema de la trabajadora que denuncia cuando se da el resultado del sumario. Después hay que reparar, no solamente a la trabajadora, sino que a los equipos que se ven muchas veces, la gran mayoría de las veces, afectados por las situaciones de violencia. Ya estamos avanzando en ello. Algún tema se ha trabajado con el tema saludablemente, sin embargo aquí iniciamos un trabajo que tenemos que desarrollar mucho más con las entidades administradoras, que tiene que ver con lo que planteaba y que la ley también lo visualiza y lo establece para poder trabajar allí. Y por último, respecto del sector salud, efectivamente el sector salud es un sector complejo, pero no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional también. El sector salud es uno de los sectores más en donde vemos más víctimas de violencias. La violencia más visible en el sector es la violencia psicológica. Hay estudios que plantean que aproximadamente, estudios internacionales, que plantean que aproximadamente el 50% de las trabajadoras y trabajadores refieren haber sido víctimas alguna vez de algún tipo de violencia en el trabajo. Y también hay una característica sumamente importante, que en el sector salud está sumamente jerarquizado, y es por eso que hemos hecho los esfuerzos desde la autoridad ministerial en poder ir modificando esta cultura organizacional. Y efectivamente que los médicos y las médicas tenemos un rol ahí bastante importante, porque no es lo mismo una acusación, como lo dice la diputada, de un médico o una médica versus una técnica en enfermería, por ejemplo. Y eso también es importante en el análisis interseccional que hacemos de cada una de las situaciones de violencia de que son víctimas las mujeres. Pero también las mujeres trabajadoras de salud tenemos doble vulnerabilidad, por ser trabajadoras de salud y por ser mujeres. Entonces, estamos mucho más expuestas y particularmente la diputada anteriormente consultaba sobre las tasas. Acá tengo a mano la tasa del año 2022 respecto de denuncias, porque la sacamos, porque cada vez que presentábamos en algún espacio y decíamos la cantidad de denuncias de este número versus este otro, nos decían, pero es obvio porque hay más mujeres. No es tan obvio, porque la tasa efectivamente para hombres es de 6,7 por cada 1.000 trabajadores que denuncian y de mujeres de 11,7 por cada 1.000. Por lo tanto, siguen siendo más mujeres, seguimos siendo más mujeres las que denunciamos, que tiene que ver también con la alta feminización del sector, y por eso es que nuestro trabajo y abordaje es distinto del que pueden hacer otras asesoras con otras características en otros ministerios. Digo que es distinto, no mejor o peor, pero sí, por ejemplo, las dificultades nuestras no son las mismas que tienen, por ejemplo, en minería, donde es difícil y probablemente la violencia sea mucho más aguda hacia las mujeres, donde es minoría. Hay que hacer ese análisis, pero el sector en particular tiene esta caracterización de la que nos hacemos cargo, y también el estrés que vivimos las trabajadoras de salud, porque somos las personas que cuidamos a otros. Entonces, estamos permanentemente resolviendo problemas todo el día. Por lo tanto, el estrés es importante y eso también genera temas de violencia, y por eso es que uno de los abordajes principales para nosotros es el tema del buen trato. ¿De código? De código tenemos solo la Seremi. Sí, se ha reducido radicalmente, y para estos efectos nuestra dirección del trabajo es la Contraloría. No, sí, lo sé, pero particularmente... No, código en campaña, cuando hay en alerta sanitaria se contrata en la forma... Sí. Durante la pandemia hubo muchos códigos del trabajo, nosotros tuvimos que regularizarlo. ¿Se acuerdan el año pasado que tuvimos toda esta discusión, que tuvieron los gremios acá? En fin, que era el tema de los honorarios en los servicios de salud y los códigos del trabajo de la Seremi. Y eso, finalmente la DIPRES nos dio cargos, que fueron 140, si mal no recuerdo, para regularizar 140 de una cantidad muchísimo mayor de códigos del trabajo que teníamos, y nosotros nos redujimos como de 10 a 1, más o menos, en códigos del trabajo. 12 a 1, claro, desde el periodo de la pandemia, porque recuerden que había que tener gente en la residencia sanitaria, estar vigilando una serie
cosas. Y hoy día, por ejemplo, claro, cada vez que hay una alerta, por ejemplo, el tema de los mosquitos, aquí en Aconcagua o en Arica, marea roja, ahí se puede, nosotros el Código Sanitario o la disposición del Estatuto Administrativo nos permite ampliar la capacidad de trabajo a través de códigos del trabajo, pero son siempre... Sí, a los honorarios sí. Estamos justo 17:05, así que nuevamente agradecer que estuviera con nosotros, ministra. Hemos cumplido, misión cumplida, colegas. y bueno, se nos vienen temas, desafíos. Ahí tomé nota respecto de algunos temas que podríamos apoyar nosotros también. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.